Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Nuevamente estamos acá, haciendo este video, este pequeño video. Si bien estoy subiendo este video por el tema que me han pedido algunas personas y he charlado este tema. Y lo he estado hablando con mi profesor y también amigo de astrología. Fue un poco el que hace muchos años me enseñó y para lo que es entrar en este mundo de lo que es la fascinante, de lo que es la astrología, de paso le mando un saludo de acá, es Alberto Pecio, el cual estuvimos hablando un poco el tema de la situación que está viviendo la Argentina, ¿sí? Y esto cabe aclarar que no estamos haciendo un video político, si bien cada uno puede tener su ideología política, pero vamos que todo vamos a enfocarlo desde el punto de vista astrológico en cuanto a la situación que está viviendo la Argentina en sí y con los posibles candidatos, ¿sí? que se están postulando para estas elecciones en las PASO. Cabe recalcar que si bien es un tema bastante complejo y podríamos decir si abarcamos varias cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver un poco la carta astral de la Argentina, ¿sí? Que se interpreta de una forma, porque ya se ve a nivel general, a nivel global, ya no es a nivel individual, como es el caso de una carta astral personalizada, o sea, de una persona, sino que estamos hablando de la carta astral de la Argentina. Y cuando hablamos de la carta astral de la Argentina, no se refiere al país en sí, sino a cómo influye las energías astrológicas en las masas. ¿Sí? Estamos hablando de millones de personas. O sea, la astrología, en este sentido que vamos a hacer este video, está un poco apuntado de las influencias que tiene la Argentina en cuanto a estas elecciones. Por supuesto, como siempre decimos, al igual que en una carta personalizada, la decisión, la última decisión, por más que los astros influyan, ¿sí? En la persona o en este caso en el inconsciente colectivo de la Argentina, no quiere decir que vaya a suceder tal cual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las energías planetarias no son ni buenas ni malas, están más allá de lo que es bueno o malo. ¿Sí? Pero depende de cada ser humano o de las masas cómo se ven influenciadas en esos aspectos. Entonces, para entrar más en detalle y para ir directamente al grano, la Argentina está viviendo, o sea, pasamos de lo que es, por lo menos lo que se tiene historia del 9 de julio de 1816 a las 12 horas en San Miguel de Tucumán, y ahí donde por lo menos la mayoría de los astrólogos coinciden en que se toma como referencia la independencia de la Argentina, entonces a partir de ese punto se puede hacer la carta astral. A eso le tenemos que sumar, digamos, las influencias astrológicas actuales, ¿sí? A lo que está sucediendo en este periodo, y a su vez le tenemos que sumar, ¿sí? La carta astral de cada candidato. Por eso es bastante complejo y podremos verlo puntualmente cuáles son las influencias que tiene cada candidato o los futuros candidatos, ¿sí? Que van a ser a presidente, que bueno, por lo que se está viendo son 4, lo que están, digamos, lo que más intención de voto tienen, pero bueno, vuelvo a repetir que estos planetas, cuando hablamos de la carta astral de la Argentina está viviendo desde el punto de vista planetario y eso influye en las masas y eso influye en la decisión que toman las personas a los votantes, porque esto se está manejando a nivel inconsciente. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? La Argentina está viviendo un periodo bastante complicado, por no decir que todo el mundo lo sabe, pero tiene una oportunidad, ¿sí? Está viviendo una situación de determinados planetas que están transitando en distintos aspectos de la carta astral de la Argentina, donde uno de ellos
donde uno de ellos importantes es Urano. Pues estamos hablando de Urano, de Júpiter, de Neptuno y también de Plutón. ¿Sí? Y también podemos ser Júpiter, bueno, pero eso en general en cuanto a lo que es la influencia de masa, ¿sí? Masa en cuanto a la cantidad de personas, no masa el candidato. Entonces, estamos viviendo una situación donde tenemos una oportunidad, ¿sí? O sea, no va a ser la única, ni la primera, ni la única, ni la última. Pero sí tenemos una oportunidad donde todos estos planetas que están haciendo cierta influencia, ahora estamos hablando de una generación, ¿sí? De un cambio generacional, donde se produce lo que es una revolución, más que todo el planeta Urano, está produciendo una revolución en las grandes masas. Cuando hablamos de Urano, que es un planeta como, si ustedes siguen un poco mis videos, y si no se pueden ir al canal YouTube, donde tengo las influencias astrológicas en la era de Acuario. Entonces, estamos hablando de que el planeta Urano es un planeta regente de la era de Acuario, en la que estamos, y a su vez genera muchos cambios. ¿Sí? Urano a su vez genera, como dijo, muchos cambios a nivel psicológico, pero también, que es un dato no menor, genera muchos cambios a nivel colectivo. ¿Sí? Se producen revoluciones importantes. ¿Y cuáles son el gran porcentaje de las personas que hacen una revolución a nivel de la historia? La mayoría de los casos son personas jóvenes. ¿Sí? Cuando decimos personas jóvenes, no también nos referimos a juventud en cuanto a años, porque pueden haber personas grandes de edad, pero que tengan esa psicología revolucionaria en su interior, entonces pueden tener 50, 60, 70 años, 80 o más, y tengan esa vocación revolucionaria como una persona de 15, 18, 20 años, que es lo más normal. Entonces, la Argentina está viviendo una situación muy particular y tiene una oportunidad de cambiar. ¿Sí? Una oportunidad de cambiar, y eso, cuando uno dice de cambiar, se refiere a elegir los nuevos candidatos. Particularmente, como decía al principio del video, hablando con mi profesor y amigo nuevamente de lo que es los estudios astrológicos, estamos viendo un poco la carta astral y viendo algunos candidatos, llegamos a la conclusión de que Milei, candidato Milei, tiene una gran predisposición a ganar las elecciones. ¿Sí? Tiene una gran predisposición. Por eso siempre uno dice, bueno, pero eso está el voto particular de las personas. Y aquí vemos, ¿por qué decimos eso? Bueno, aparte de ver la carta astral de Milei, ¿sí? Que es muy interesante. Bueno, acá tengo un poco los machetes. La carta de Milei, que es muy interesante, es una persona que coincide prácticamente con lo que es el modo revolucionario, disruptivo, cambiante, y es algo nuevo. Eso es muy importante. Es algo nuevo. Acá tenemos una lucha que Urano con el planeta Saturno, ¿sí? Que hay una especie de aspecto que están formando entre lo nuevo, que es todo lo que es Urano, lo revolucionario, lo nuevo que va a venir, y lo antiguo, que es Saturno. ¿Sí? Hay una lucha entre lo viejo y lo nuevo. Hay un periodo disruptivo donde las personas, por eso vuelvo a repetir, estamos en una oportunidad de hacer historia. Y siempre que comienza algo nuevo, ¿sí? Como el caso de este caso de Milei, porque los demás candidatos ya lo conocemos, estamos hablando del caso de Larreta, del caso de Bullrich, del caso de Massa, del Caño, bueno, que son un poco los más renombrados, los que más probabilidad tienen de ganar. Son todos conocidos, ¿sí? Esto estamos hablando de lo que es Saturno, lo viejo, lo antiguo, lo conocido, lo estático, lo que uno conoce. Puede ser malo o bueno, pero ya se conoce, como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es un viejo dicho que no concuerda para nada con lo que es el planeta Urano. Entonces Urano
va a llevar a lo que es la revolución, y por supuesto que cada cambio, todo cambio es una crisis, y todo cambio genera siempre el miedo, ¿sí? El miedo a lo que vendrá, el miedo a, sin ir más lejos. Yo he tratado mucha gente donde me consultan y un trabajo, ¿sí? Donde hace 15, 20 años o más o menos que están trabajando pero están disconformes, ¿sí? Están disconformes, pero es algo estable, sabe que tiene su sueldo, sabe cómo es el jefe, sabe que lo tratan mal, sabe que a veces viene bien, sabe que a veces viene mal, que lo hacen trabajar, o sea, uno se queja todo el día, va a trabajar con desgano, está constantemente en desagrado con el trabajo que tiene, pero ya sabe cómo es, ya sabe que tiene su sueldo, bueno o malo, pero sabe que en algún momento por ahí lo pueden echar, le tienen que pagar. Y está en eso de malo conocido a bueno por conocer. Eso por un lado, lo mismo sucede con una relación de pareja, con una relación, por ejemplo, que hace muchos años que están y que la cosa no va, pero nadie se anima a dar el primer paso porque comenzar algo nuevo a esta edad y que no sé qué, que no sé cuánto, es la cuestión que nos quedamos en nuestra zona de confort. Eso es totalmente no encaja, para decirlo así, con Urano, ¿sí? Urano es el que rompe los esquemas, Urano es el que te saca de lo que es el sitio de confort de la persona, el que te lleva a un cambio nuevo. Por supuesto que todo cambio, cuando uno deja una pareja o deja un trabajo, hay un periodo de crisis, donde está el miedo, donde está la inseguridad, donde está a ver qué me va a pasar, pero, ¿cuál es la ventaja? De que nosotros dimos un paso. Por supuesto que vuelvo a repetir, hay personas que se quedan en la conformidad, en la zona de confort, ¿sí? Que eso es muy aceptable, con las consecuencias que eso tiene, ¿sí? Con esa seguridad, con ese miedo, pero digamos tan medianamente seguro, y se va a seguir quejando, con la posibilidad de cambiar algo que le puede ir bien o le puede ir mal. Pero ¿cuál es la ventaja de hacer un cambio? Y eso estamos hablando de que cuando uno, en cuanto a los candidatos, y no es que estoy incentivando para que voten determinadas personas, simplemente estamos tratando de ser lo más objetivo posible, uno sabe cómo son los candidatos, ¿sí? Los que hay. Estamos hablando de Burley, estamos hablando de Larreta, estamos hablando de Massa, estamos hablando de Caño. Pero aparece un personaje nuevo, disruptivo, que aparece de la nada, es muy típico de Urano, que aparece una crisis, o sea, en el caso de una persona que en poco tiempo hace una explosión, ¿sí? Entonces eso genera todo una revuelta. Eso es lo que es Urano, eso es lo que hace Urano en las masas, y más que todo afecta a lo que es a los jóvenes, ¿sí? Al cambio, a algo nuevo. Vuelvo a repetir, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero ya uno sabe cómo es lo que se conoce, ¿sí? Los candidatos saben cómo es, con distintas propuestas, pero en el fondo siguen siendo las mismas personas. Las personas, es muy difícil que cambien la ideología, ¿sí? Las personas. Entonces, es como volver a un jefe antiguo, ¿sí? Donde uno se fue porque no estaba conforme y le aparece con una nueva propuesta diciéndole que es distinto, pero cuando uno vuelve se da cuenta de que es todo más de lo mismo. Entonces tenemos la posibilidad de hacer un cambio importante, ¿sí? Un cambio importante donde, por supuesto, que va a haber crisis, pero ¿cuál es la diferencia entre la persona en que se queda en una relación de pareja tóxica, en una relación laboral tóxica, ¿sí? Que se queda ahí y se jubila, si es que llega a jubilarse, porque el precio que tiene que pagar es muy alto, a la persona que toma una decisión y se larga un poco al vacío, podríamos decir? Por más mal que le vaya a la persona
que se larga al vacío, estando disconforme con lo que estaba antes, siempre le va a ir mejor. ¿Por qué? Porque en el supuesto caso, eso lo va a llevar a incentivarse a generar nuevos desafíos, a estar su mente más abierta para ver qué puede hacer y salir de la zona de confort. Eso activa muchas cosas. Estamos hablando, por ejemplo, de un trabajo. Es decir, bueno, me voy de trabajo y me largo a algo que me hicieron una propuesta que aparentemente es mejor. Bueno, eso me lleva a un incentivo, a mejorar, a cambiar, a estar alerta, a hacer el trabajo bien. Por supuesto que hay todo un periodo de crisis, pero cuando pase ese periodo de crisis y uno ve para atrás, dice, por más mal que me vaya, siempre me va a ir mejor que quedarme donde estoy, o donde me he quejado toda la vida. En este caso estamos hablando de lo que son la economía argentina, la inseguridad en Argentina, los políticos en Argentina. Hace años que nos venimos quejando siempre de lo mismo, se cambian los actores, pero el relato y la obra de teatro siempre es la misma, ¿sí? Y los actores siguen siendo lo mismo, cambia el nombre de la película, pero es como una novela, aparece el bueno, aparece el malo, sabemos que fulana o fulano se van a terminar casando, y, o sea, cambian los actores, pero el argumento es lo mismo. Entonces tenemos esta posibilidad de cambiar un poco la historia y es la oportunidad que se tiene en la Argentina. Uno de estos casos es Milei, por eso vuelvo a repetir. Urano está influenciando mucho en lo que es la Argentina, ¿sí? Junto con Saturno, que es un planeta donde es lo viejo, por eso hay una lucha entre lo viejo y lo nuevo. Y como si esto fuera poco, que fue un poco también el motivo por el cual hago este video, es que van a salir, otra de las cosas de Urano, es que sacan muchas cosas a la luz, ¿sí? Van a salir muchas cosas a la luz, muchas cosas que estaban ocultas, tapadas, muy, como decía antes, de Neptuno, que es un planeta que está influenciando también a la Argentina, ¿sí? Un aspecto. Entonces, muchas cosas que estaban ocultas, estamos hablando de la política, estamos hablando de personas, van a salir a la luz, ¿sí? De una forma espontánea, de una forma disruptiva, y también eso va a hacer que la gente se dé cuenta de muchas cosas. Por supuesto, depende de cada uno de nosotros que quiera, es como si yo le dijera, mira, esta lapicera es negra, y alguien me dice, no, pero vos estás equivocado y esto es rojo. Sí, bueno, hay personas que la van a creer que es rojo, y otra persona va a decir, bueno, sí es negra, ya es obvio. Pero bueno, esto pasa lo mismo. Entonces hay muchas cosas que van a salir a la luz. Muchas cosas van a salir a la luz. Va a haber también otra de las cosas que es lamentable, pero bueno, que hay. Va a haber mucha traición, ¿sí? Relacionado con lo que es Neptuno y Plutón, mucha traición, ¿sí? Entre candidatos o personas que dicen ser una cosa y son otra, o que en su momento aparentaban ser una cosa y después son otra, y estamos hablando con respecto a los candidatos. O sea, van a sacar muchas cosas ocultas de los candidatos y muchas cosas que van a querer sacar que aparentemente son ocultas, pero que se va a hacer en sentido contrario. O sea, yo voy a hablar mal de alguien ensuciándolo a propósito para que no me descubran lo que yo guardo en mis espaldas. Pero eso se me puede poner en contra. ¿Por qué? Porque si la justicia, que en este caso estamos hablando de Júpiter, que afecta a la justicia, si eso hace que dice, bueno, usted señor dice que fulano o mengano es tal cosa, bueno, vamos a investigar y vamos a investigarlo también a usted. Porque si investigamos a uno, la justicia tiene que investigar al otro. Y ahí donde van a sacar muchas cosas. Ahí donde Urano va a salir, va a sacar a la luz muchas cosas. Muchos que lo querrán ver y muchos que no lo querrán ver. O le va a costar verlo. Pero estamos viviendo una situación donde la Argentina está, va a haber, como decía antes, va a haber mucha traición, van a salir muchas cosas a la luz, se van a descubrir muchas cosas que estaban ocultas
y va a haber una revolución importante, más que todo de las personas jóvenes. Y estamos hablando de jóvenes, la mayoría son personas de baja edad, pero estamos hablando de personas jóvenes psicológicamente hablando. Entonces, es una oportunidad que se tiene para cambiar un poco la historia. Otra de las cosas también importantes para tener en cuenta en este ciclo, estamos hablando de un periodo muy corto en cuanto a lo que son las elecciones, por ejemplo, de agosto, y después voy a hacer otro video para las elecciones de octubre, donde, como decía antes, van a salir muchas cosas a la luz. Acá tenemos otras cosas importantes, donde está, en uno de los videos que he subido, está la ley de recurrencia, ¿sí? O sea, todo lo vuelve a ocurrir. La Argentina, como todo país, ¿sí? Y el mundo y la vida en sí son ciclos que se van repitiendo las historias. Tenemos la posibilidad de cambiar la historia, de que aparezca algo nuevo, ¿sí? Como en este caso Milei, ¿sí? Estaba apareciendo, que puede ser otra persona, pero bueno. Otra de las cosas que también es que Milei es el signo de Libra, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que Libra es la justicia, ¿sí? En cuanto a lo que es la justicia, en cuanto a todo lo que se refiere a la inseguridad que hay en la Argentina, no solamente inseguridad en cuanto a la delincuencia, sino también inseguridad en qué va a pasar mañana, en proyectar algo a largo plazo. Por eso también está relacionado con la justicia, ¿sí? Dar a cada uno lo que merece. Por eso se está hablando mucho de lo que es la meritocracia. Y como decía antes, estamos hablando de lo que es la ley de recurrencia, que todo vuelve a suceder. Por eso tenemos que estar atentos, porque si uno escucha, más allá de la ideología política, si uno escucha todos los candidatos, posibles candidatos, es recurrente lo que se dice, ¿sí? Es recurrente. Yo me acuerdo que era chico y me acuerdo, estamos hablando de 20, 30 años atrás, donde ya empezaba a tener algunas nociones y escuchar algunas cosas, siempre se dice lo mismo, siempre tiene el mismo discurso, ¿sí? Siempre tiene la misma estructura. Entonces, aparece alguien disruptivo que cambia las reglas del juego. Por supuesto, siempre que aparece algo nuevo, es como una empresa, que aparece alguien nuevo, y lo he vivido en muchos lugares, donde ya ha pasado en la humanidad, ¿sí? O sea, cuando antes se decía que la Tierra era el centro del sistema solar y aparecía alguien que decía que no, que la Tierra gira alrededor del Sol, es alguien disruptivo, alguien que sale del esquema, es alguien que lo tildan de loco porque no encaja con lo que decía la Iglesia o los supuestamente sabios. Pero la historia le dio la razón. Entonces, eso se repite en la historia. Lo mismo pasa en una empresa. Es muy difícil que una persona grande de edad o que estén acostumbrados a un sistema mediocre, estamos hablando de una empresa, donde aparece alguien, donde dan una propuesta nueva, donde da datos, donde hay posibilidad, donde dice, mira, en tal país o en tal empresa se aplicó esto, se hizo el otro. Y es muy difícil, si la persona está estructurada, donde va a decir, no, eso acá no se puede aplicar. Acá el tema de hacer publicidad por Facebook, no, acá la gente no lo va a ver. Hacer publicidad por YouTube, no, acá la gente no lo va a ver. ¿Por qué? Porque se está estructurado con costumbres viejas, estructurado con hacer un panfleto, hacer una propaganda en el diario, donde lo ven. Antes era el único medio, pero ahora la era de la comunicación, eso tiene que estar relacionado con Acuario, con la era de Acuario, ha cambiado la historia de la humanidad. Y otra de las cosas más importantes también, y para ir terminando este video, es que estamos, si ustedes han visto el video de la era de Acuario y su influencia astrológica que he subido, hablo de la importancia de la comunicación,
¿sí? Es la era de la comunicación. Por eso, lo que más va a impactar en estas elecciones son los medios de comunicación no tradicionales. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos hablando de folletos, televisión, que son los medios tradicionales, y también podemos decir la radio, que va a tener su impacto porque son medios de comunicación, pero lo que mayormente va a impactar en las decisiones de estas elecciones van a ser los medios de comunicación no convencionales. Facebook, Twitter, YouTube y demás medios de comunicación o redes sociales que han aparecido en estos últimos años, ¿sí? En estos 10 o 15 años estamos hablando. Eso va a ser lo que va a cambiar la historia de la Argentina. O sea, los medios, vuelvo a repetir, los medios convencionales van a tener su importancia, pero lo que van a hacer o inclinar la balanza van a ser los medios de comunicación no tradicionales. Y vuelvo a repetir, y para último, ya voy a subir otro video después de las PASO, pero hay una... va a haber todo lo que es una red, ¿sí? Oscura, podemos decir, lo que es Neptuno y Plutón, que va a hacer que se trabajen en las sombras, ¿sí? Siempre ensuciando a una persona. Y eso no quiere decir que yo esté defendiendo determinado persona o personaje político. Pero si están atentos, es un juego muy sucio que se está haciendo, muy sucio, y estamos hablando en algo que no es, podríamos decir, no es algo que es correcto, ¿sí? Cuando uno juega un partido de tenis con un adversario o el partido que sea, ¿sí? Uno tiene que jugar con las reglas del juego y gana el mejor, gana el que tiene mejor propuesta, gana el que es más honrado, gana el que no tiene muertos en el placar, como se dice, gana el que tiene más carisma, ¿sí? Eso es jugar limpio, como cualquier juego, ¿sí? Gana o tiene que ganar el mejor, el que más aptitudes tiene. Pero en este caso, cuando se está jugando sucio, y eso es muy importante porque eso hace lo que estaba diciendo antes, en este caso el Sol y Urano, que afectan las masas para que se den cuenta y despierten, ¿sí? Y se den cuenta de que hay todo un armado para ensuciar al adversario, ¿sí? Estamos hablando de ensuciar y jugar fuera de las reglas del juego. Jugar fuera de las reglas del juego. Entonces eso, que si yo hablo mal de alguien, que es un competidor mío, vamos a decir un astrólogo, ¿sí? Yo hablo mal de esa persona, es porque yo no tengo argumentos, o los tengo pero muy poco. Entonces, como yo no tengo argumentos sólidos para defender mi postura, no tengo argumentos para defender mis creencias o mi estudio, ¿sí? Porque son pocos, son pobres. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como no tengo los argumentos suficientes, y lo sé, y lo conozco, entonces busco de ensuciar a la otra persona, ¿sí? Diciéndole que es chanta, diciéndole esto, o sea, lo busco de ensuciar, eso no es jugar limpiamente. Entonces, ante un debate, que alguien puede tener a favor o no, entonces cuando soy pobre de argumentos, y veo un adversario donde me gana, y no acepto, ¿sí? No acepto mis limitaciones, no acepto que esta persona es mejor, que ha estudiado más, o que tiene dones que yo de repente no los tengo, en vez de ir a felicitarlo y aprender y ayudar para que esto, digamos, para que el colegio de astrólogos, podemos decir, crezca y la gente cada vez conozca más la astrología, busco de ensuciar por cuestiones egoístas mías. Entonces, si el público, estamos hablando de un adversario personal, que no lo tengo, pero supongamos el caso que sea, entonces los alumnos o el público que está viendo, si están atentos, se van a dar cuenta de que yo estoy jugando sucio.
Y por más que yo crea, que yo tengo el público a favor, cuando vayan a elegir, van a elegir a la otra persona. No, o sea, una porque tengo un poco de argumento y otra por la actitud mía que tengo de jugar sucio. Entonces eso demuestra cómo es la persona. En esto pasa igual. La gente se va a dar cuenta de, y las redes, vuelvo a repetir, las redes sociales van a tener una gran influencia que van a definir prácticamente esta elección. ¿Quiénes son los que están jugando sucio? Que ya se están dando cuenta. ¿Quiénes son los que están haciendo operaciones sin argumentos? ¿Quiénes son los que están debatiendo, ensuciando a una persona en vez de debatir la solución para las masas? Entonces, este video es para, más allá de la ideología política, vuelvo a decir, yo creo que hablando con mi profesor y estudiando un poco todo este tema de las elecciones, creemos que Milei es una persona que tiene grandes chances de ganar. Hasta podríamos decir que casi en primera vuelta. ¿Sí? Por supuesto que va a haber muchas influencias para tirarlo abajo, pero bueno, depende de nosotros y de cada persona. Por supuesto que cada uno puede votar a quien quiera. Estamos hablando del punto de vista astrológico, es la influencia en cuanto a esa persona y a lo que está sucediendo a nivel argentino. Entonces depende de nosotros, de cómo queremos captar estas energías planetarias y despertar a una nueva, o sea, la realidad es la misma, pero darnos cuenta de la realidad que estuvimos sumergidos durante muchos años. Hace muchos años que la gran mayoría de las personas nos quejamos de todos los políticos, de la situación que estamos viviendo, porque, bueno, hoy en día uno puede ver que hay otros países que están mejor, y hay gente que dice, bueno, sí, pero hay países que están peor, pero siempre uno tiene que compararse arriba. Si uno se compara para estudiar con alguien, entonces tiene que ver a la persona que ha logrado algo, al científico, no al que no llegó. Sino uno tiene que, sin llegar a envidiar a la persona, pero sino decir, a ver, quiero ser como aquel país, o queremos llegar como aquel país, o estar en ese nivel. Entonces, ¿qué hicieron en ese país? Cambiaron la mentalidad, ¿sí? Porque no se olviden que los políticos que están arriba es de acuerdo a lo que es o sea, a lo que es la masa o la gran mayoría del pueblo, ¿sí? Es el reflejo inconsciente de lo que es el pueblo. Entonces, cuando uno cambia, va aprendiendo, va creciendo, va saliendo de esta comodidad, ¿sí? Apostando a un futuro, uno empieza a darse cuenta quiénes son los que están operando, ensuciando a otra persona, y eso demuestra qué clase de políticos son. Porque si lo hacen con un adversario es porque hay deseos de mejorar ello, y si lo hacen con una persona lo van a hacer con cada uno de nosotros o de ustedes también. Entonces eso es muy importante. Lo estoy hablando a nivel grupal, ¿sí? A nivel grupal de un grupo como a nivel de grupo de un país. Para último, muchísimas gracias por escuchar este video, espero que les sirva. Vuelvo a repetir, estamos en una situación donde tenemos la oportunidad de cambiar, de hacer un giro en la historia, donde los medios de comunicación no tradicionales van a cumplir un gran rol en este periodo, y también depende de nosotros cómo nos damos cuenta, ¿sí? Estar atentos para darnos cuenta de las personas que están jugando sucio a una competencia electoral que tiene que ser democrática, y cada uno tiene que hacer las mejores propuestas, ¿sí? ¿Quién es el que le ofrece una mejor solución? Y no a ver quién ensucia más a quién, porque eso demuestra cómo es la persona. Entonces, van a salir, como decía antes, van a salir muchas cosas a la luz que estaban ocultas en cuanto a la justicia, en cuanto a los candidatos, pero muchas cosas que van a salir a la luz, que van a explotar, ¿sí? Hablando de alguien, pero que eso le va a jugar en contra al que tiró, ¿sí? Es como cuando uno tira una pelota a la pared para pegarle a una persona, y de repente esa pelota o la persona lo esquiva
y la pelota viene en contra de nosotros. Eso es lo que va a suceder. Entonces, estemos atentos, no digo que uno no vea televisión, que uno no vea las redes sociales, pero sí para discernir conscientemente, porque va a haber muchas cosas ocultas que van a salir a la luz. Entonces, invitarlos a que uno reflexione, que uno no crea todo lo que vea en la tele, no crea todo lo que uno vea en las redes sociales, ni tampoco crean lo que uno dice, ¿sí? Simplemente es que las personas investiguen, que analicen y que saquen sus propias conclusiones. Esto lo hicimos este video a modo de lo que es la influencia astrológica en la Argentina y en cuanto a un pequeño trayecto que es Paso. Así que bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este video, espero que les sirva, comparten, dale like si me gusta y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en los próximos videos.